Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Estudillo, psicólogo de profesión, titulado de la Universidad de Viña del Mar, psicólogo del Liceo San José UR. Ya, muchas gracias por aceptar esta entrevista, se le agradecemos mucho. Eh, Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué tanto afecta el clima a las personas y que hasta cierto punto... ¿qué tan cierto es esta teoría? ¿Sabe del tema del clima? Porque no, tenemos la creencia de que dependiendo de cómo es el clima, nos llegamos a comportar de cierta manera. Por ejemplo, si hay lluvia, nos sentimos como más tristes, así, con mucha menos energía que cuando está soleado. ¿Esto es cierto? Bueno, los cambios climáticos siempre han estado ligados a un patrón de comportamiento, la verdad las cosas. Yo no conozco una teoría específica, pero sí hay teorías que se acercan a esto, como la llamada la depresión estacional o el trastorno afectivo estacional, disculpen, si quieren repetir. Trastorno afectivo estacional, que tiene que ver con la naturaleza de los cambios orgánicos que tiene la psicología de las personas respecto a cómo también va cambiando el clima. Ya esto está estudiado, hay síntomas también que se conocen como aumento de que las personas se aíslan más, son más endocéntricas, me refiero, se quedan más consigo mismas, se distancian de los círculos afectivos, más signos de tristeza, hay otros signos, por ejemplo, problemas de sueño, desinterés en las actividades y bueno, algunos otros también. Pero también, si bien este trastorno está estudiado, no está teorizado por lo que tengo entendido, pero sí está estudiado, el trastorno afectivo estacional también es conocido que en la etapa de primavera, en la época de primavera quiero decir, también aumentan los índices de depresión. Digo, desde la lógica de en primavera empieza a florecer el paisaje, las parejas se empiezan a juntar, los amigos se empiezan a juntar, la gente sale de los tiempos en los cuales están encerrados por causas climáticas, me refiero de la lluvia, etcétera. Entonces la gente que no tiene la oportunidad de socializar o no tiene vínculos muy cercanos, por el contrario, tiene vínculos estrechos o inexistentes, como que se dan cuenta que están más solos respecto al resto del ambiente. ¿Se entiende? Sí. Entonces eso también como que recrudece su estado de ánimo. ¿Usted ha sido testigo de una persona que haya tenido depresión a causa del exceso de trabajo? No sé si depresión, pero sí hay un síndrome que es muy conocido, no sé si ustedes lo conocen o lo han escuchado, que es el burnout, que es un síndrome por el exceso de trabajo, Ujú. un síndrome emocional que tiene que ver también con, si hablamos de síntomas, con la pérdida de la eficacia laboral me refiero, con el desinterés por la actividad laboral y por el desinterés por distintas actividades asociadas a lo laboral. Me refiero que no necesariamente tengan que ver con el trabajo en sí, sino que más bien podrían ser actividades satelitales al trabajo, que también tienen que ver con eso, ¿cierto? Ujú. No sé si se va entendiendo la respuesta. Sí. Díganme, niños. A ver. Ahí van editando después, no sé. Sí, Sí, lo sí. editamos. Yo me encargo de eso. La gente ya adulta que sufre de riesgo suicida, ¿con qué problemática tiene que ver? O sea, ¿cuál es el contexto? eh, ¿Cuál es el contexto de que la gente pueda llegar a tomar ese paso de suicidarse? De eso va. Sí, entiendo la pregunta. Bueno, generalmente en la adultez ya está muy recrudecida muchas etapas de la depresión, ya especialmente cuando esta no ha sido tratada anteriormente. Me refiero a tratada a través de tal vez algún esquema farmacológico o a través de algún equipo multidisciplinario, que es cómo se debe tratar a veces las depresiones que son más severas. Por ejemplo, la depresión endógena. La depresión endógena vale decir depresiones de causa orgánica o genética. Eh, pero también existen muchas otras variables, por ejemplo, historias de vida, consumo o policonsumo de drogas que no ha sido tratado en su debido momento y, y cosas por el estilo. Ok. ¿Qué secuelas deja
Perdón. ¿Qué secuelas puede tener una persona la cual terminó en un suicidio? No sé. ¿Qué secuela? ¿Qué secuelas puede tener una persona la cual terminó en un suicidio frustrado. Ah, frustrado, ya. ¿Cuánto tiempo terminan generalmente? No veo. Está como mal redactada esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo generalmente terminan en rehabilitación? Ya, sí, a lo que va es que, ¿cuáles son las secuelas que tiene un suicida que no pudo cometer el acto? Así, secuelas psicológicas. No sé, porque, a ver, consideremos que, a ver, un tipo se tira del puente, como es normalmente, pero falla. ¿Qué secuela tendría su mente? Porque evidentemente si salta de un puente al río, obviamente no va a estar bien ni del cuerpo ni del alma, ¿sabes? Sí, no entiendo la De pregunta. eso va. Es que las secuelas se pueden. Es que yo lo estaba pensando desde cómo estaba redactada, desde la lógica de cuánto tiempo se puede demorar la rehabilitación. Desde ahí yo estaba sosteniéndome en esta pregunta. Así que, ¿puedo contestar desde allí? Sí, ¿Desde esa lógica? Sí, pero no. Desde esa lógica, bueno, puede tener un largo periodo de rehabilitación. La verdad, las cosas pueden durar todo el resto de su vida. O incluso muchas personas lo hacen hasta que, o mejor dicho, las personas no se rehabilitan del todo hasta que, bueno, lamentablemente lo consiguen. ¿Ya? Eso también tiene que ver mucho con lo que comentaba en una respuesta anterior, con la imposibilidad que tienen las personas tal vez de acceder a tratamientos farmacológicos o estar recetado o tener la oportunidad de tener una consulta psiquiátrica, principalmente la gente que tiene riesgo suicida. Son las personas son personas que una consulta psicológica, solamente psicológica, no les va a ser de una gran utilidad. Tienen que tener un tratamiento complementario, que sea de la mano de un psicólogo que pueda ir apoyando el proceso y de la mano que de una forma orgánica también se vaya ayudando su proceso de forma biológica. Me refiero a través de algún medicamento que pueda compensar. ¿Existe alguna forma de poder identificar a una persona con riesgos suicidas? Es decir, que si hay un patrón mental con los suicidas. Muchos síntomas, muchos síntomas preexistentes. Para poder identificar a las personas, las personas hablan de suicidio, para empezar. Esos son los que hablan. Cuando hablan es porque están relacionándose con alguna otra persona. Por el contrario, están las personas que se aíslan, que empiezan a tener rutinas autodestructivas, por ejemplo, empiezan a hacer actividades de exponerse a mayores riesgos, se podría decir, aumentar el consumo de sustancias, el consumo de alcohol o de drogas, o los dos, que se les conoce como el policonsumo. Procrastinar, también procrastinar vale decir ir desplazando responsabilidades. O sea, si yo tengo que venir al trabajo o tengo que hacer alguna tarea, lo voy postergando para mañana, para mañana, para mañana y así. Y bueno, muchas otras. La ideación suicida, estar pensando todo el tiempo, sin paso al acto, pero estar pensando cómo podría hacerlo, a través de qué método, cómo puedo llegar a eso. Eso es cuando queda en una ideación. Pero así, puedo seguir. Creo que le he dicho alguno. ¿Cree usted que la salud mental es un tema que los chilenos llegan a ignorar demasiado? ¿Que no le dan la suficiente importancia o que de plano lo llegan a infravalorar? Yo creo que hoy día se ha visualizado más que antes, la verdad. Hoy día se ha visualizado más que antes también asociado a los tiempos en los que vivimos. En los tiempos en los que vivimos me refiero a las redes sociales. Las redes sociales han incidido harto a favor respecto a la difusión también de la importancia. Anteriormente no se conocía tanto. El psicólogo era una persona así como, mal llamado, perdón lo que voy a decir, pero como el loquero. O sea, la persona que iba al psicólogo es porque estaba loco. Y a partir del avance de la sociedad, también se han ido derribando ciertos tabús. Y hoy en día ir al psicólogo es una cosa que, no sé si ustedes se han dado cuenta, incluso hay algunas personas que lo dicen como con orgullo, como sí, yo estoy terapiado. Y algo que alguien dice hoy en día
valiéndose de los recursos que tiene como persona. Anteriormente, como les comentaba, ir al psicólogo era una cosa así como, chuta, él es un bicho raro. Eso también tiene que ver mucho con cómo se llama, con la presencia del Estado respecto a los recursos que ha inyectado en la salud mental. El Estado en los últimos años nada más ha inyectado mayores recursos, mayor difusión para que la gente también conozca. Anteriormente no era así y eso también tenía que ver con la mirada esta que te comento. Esto es mi apreciación personal, por cierto. ¿Qué relación puede tener el consumo de drogas con una persona en riesgo de suicidio? ¿Qué relación puede tener el consumo de drogas con una persona en riesgo de suicidio? Sí. Tanto ilegales como legales. Así. ¿Cuáles son o sea, el consumo de alcohol, por ejemplo, y de cigarros, sí. Sí, por ahí. Esas serían las legales. Igual como tipo medicina, ¿sabes? Como. Sí, antidepresivo, así. Sí. Bueno, como le he comentado anteriormente respecto a los síntomas de otras preguntas que me hacían, una persona con riesgo suicida es una persona que aumenta considerablemente el consumo de sustancias. ¿Ya? Esto tiene que ver con lo que también comentaba hace un ratito, con las prácticas autodestructivas también, en las que incurren las personas, debido también al desgano o a la desesperanza respecto de su propia vida. Entonces empieza a incurrir en prácticas que pueden tender a atentar contra su vida. No directamente, pero tal vez indirectamente. ¿Se entiende indirectamente? Me refiero desde la lógica de tal vez si tomo mucho y junto con el alcohol, pase. ¿Qué personalmente usted aplicaría como para poder disminuir los casos de suicidios en la región? Bueno, esto es de mi apreciación personal desde mi escuela en realidad, desde mi escuela laboral, que tiene que ver con la mejor vinculación con el entorno. La verdad, mejor vinculación con el entorno, tal vez, por ejemplo, aquí en la región tengo entendido hay un polideportivo, que mucha gente lo utiliza, pero mucha gente lo utiliza siendo personas que tal vez tienen recursos personales para llegar para allá. ¿Se entiende el concepto de recursos personales? Una persona que está idónea, estable emocionalmente, conforme con su autoestima y con su autoconcepto. Las personas que no tienen esa apreciación de sí mismo, hay que hacer un trabajo de testeo. Testeo me refiero a niveles escolares, a niveles de la red de salud primaria, y en base a eso ir haciendo las derivaciones correspondientes en caso de que sea necesario. Por ejemplo, aquí en el colegio, ir identificando ciertos focos de conflicto y de esos focos de conflicto ir entendiendo las necesidades que tienen las personas que están más vinculadas siempre, y a partir de, si se considera una necesidad, hacer una derivación a una red de salud primaria que pretendemos sea potenciada, como te comentaba anteriormente. ¿Qué es lo más complicado al momento de tratar con una persona la cual sufre de riesgo suicida? Esto claro desde su opinión. La desesperanza. ¿Sí? Yo creo que la desesperanza, el desgano, la desmotivación, es muy difícil entrar y vincularse con esas personas. Vincularse porque como uno se vincula desde la terapia, generalmente uno se vincula desde los intereses, desde cuéntame un poquito de tu vida, hablemos de las cosas que te gustan, al menos yo desde cómo lo veo siempre trato de destacar como los recursos positivos. Pero cuando uno habla con una persona que está en un riesgo suicida o ha tenido ideaciones suicidas, como te decía en un comienzo, la desesperanza es parte de su día a día. Entonces no encuentra en su discurso cosas positivas, cosas que resaltar. Entonces esa vinculación, que es lo que forja los cimientos de una terapia, es muy difícil. ¿Qué cosas podría recomendar usted como actividad recreativa para poder estar distraído y no estar en la monotonía de siempre? Sí, un paréntesis. Sí. Estamos como cortitos con el tiempo porque... Pero me queda un ratito más porque tengo ahora una cuestión. Sí, o sea, pero si ya nos queda uno nomás. Ya. Después de este, sin contar este, claro. Pero creo que ese ya lo respondió con lo de polideportivo. Ah, ya, sí. Ya, sí, total. Uh-huh. ¿Pasaría la 12 nomás? Sí.
¿Ha sentido usted actualmente que las personas en riesgo de suicidio han aumentado considerablemente en estos años de cuarentena? En estos años de cuarentena, sí, sí, indudablemente. No sé si yo desconozco si hay alguna investigación o algo específico, ahí te soy muy sincero, ya, pero también tiene que ver mucho con que las personas que ya, imagínate, las personas que ya estaban encerradas por su propia forma de ser, por su estado emocional, esto los vino a encerrar aún más, les vino a deprivar de la oportunidad si es que veían un halo de luz, se podría decir, esta situación como que los socavó. Entonces también existe la situación de, eso es una variante, al menos de cómo lo veo yo. También existe la otra variante de las personas del aumento, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Digo, de personas que no estaban acostumbrados a estar juntos bajo un mismo techo durante mucho tiempo y de repente tuvieron que estar por asuntos de cuarentena. Empezó también un tema de violencia, un tema de consumo, también como para ocupar el tiempo dentro de la lógica de ellos. Ocupar el tiempo, la lógica de ellos es tal vez no a través de las actividades de ocio sanas y saludables que conocemos, ¿cierto? Ujú. Así que yo creo que sí, bajo esa misma lógica. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. En verdad se lo agradecemos. Gracias.